Bienvenidos a un nuevo vídeo de resolución de problemas con nuestro lenguaje MATLAB Octave. Os recomiendo que pausemos ahora el vídeo y que veamos con detalle el contenido del enunciado que nos piden resolver con un programa en lenguaje M. Voy a pasar a trabajar con este enunciado realizando un planteamiento que nos sea más sencillo después para conseguir hacer el programa. Entonces nos dicen que vamos a tener un conjunto de puntos en el plano y que vamos a almacenar esos puntos en una matriz que nos dicen que se llama polig, de 2 columnas y tantas filas como puntos. Nos explican que esa matriz, si nos la imaginamos aquí, va a tener 2 columnas, nos la va a introducir el usuario, luego tendremos que hacer un input para preguntar ese contenido y en la primera fila tendrá las coordenadas x, y del primer punto. En la segunda fila las coordenadas x, y del segundo punto y así sucesivamente. Todos estos puntos que tenemos guardados con sus coordenadas en la matriz polig, si los unimos en el orden en el que están en esa matriz, nos forman una línea poligonal, como veis en la pantalla. Nos pide el programa el perímetro del polígono que se obtendría al cerrar esa línea poligonal, es decir, al unir también el último punto con el primero. Bien, vamos a trabajar con un ejemplo con menos puntos para que lo veamos mejor. Veis aquí dibujado unos ejes cartesianos y 5 puntos y nuestra matriz polig aquí estaría identificada con sus 5 filas y 2 columnas y las coordenadas de sus puntos ahí. Voy a marcar esta matriz como P en la explicación para trabajar de forma más sencilla. Ya en el programa sí que meteremos el nombre polig. Bien, pues en esta matriz entonces tenemos ya esos 5 puntos. Así que si yo consigo calcular la distancia del punto que está en la primera fila con el de la segunda, distancia entre esos 2 puntos, ya tendré el tamaño del primer lado, el que va de 1 a 2. Si ahora consigo calcular la distancia entre el segundo y tercer punto, también tendré la longitud del lado que va de 2 a 3. Lo mismo con el tercero y cuarto, tercera y cuarta fila. Y lo mismo con el cuarto y quinto, cuarta y quinta fila. O sea que si yo calculo la distancia entre un punto de una fila y el punto de la siguiente fila, siempre fila con siguiente, fila con siguiente, fila con siguiente y fila con siguiente. Consigo calcular todas estas distancias que he dibujado. Pero para calcular el perímetro de ese polígono necesito también esta última distancia de aquí. ¿Posibilidad que tenemos? Pues para conseguir hacer eso siempre de esta manera, repitiendo distancia entre un punto y el siguiente, podemos meter como última fila de esta matriz P el punto con las mismas coordenadas que el primero, es decir, como sexto punto meteríamos esa repetición de la primera fila. Nuestra matriz ahora va a tener 6 filas y el primer punto y el sexto coinciden. Pero si yo trabajo ahora a calcular distancia de primero con segundo, segundo con tercera fila, tercera con cuarta, cuarta con quinta y quinta con sexta, y sumo todas esas distancias, habré conseguido entonces la longitud de ese perímetro que me piden. Bueno, si no se nos ocurre esto, si no se nos ocurre poner esta última fila igual que la primera, tampoco pasaría nada. Nosotros haríamos
el mismo proceso que vais a ver en el vídeo, con esas 5 filas para el ejemplo, y cuando termináramos, pues tendríamos que sumar a nuestro resultado la distancia que calcularíamos directamente entre las coordenadas del primer punto y el último, del x1 y 1, x5 y 5 para este ejemplo. Vamos a empezar el programa en MATLAB Octave haciendo esta modificación de la matriz Polig y metiéndola la última fila igual a la primera. Tenemos ya una primera sentencia en la que pedimos el dato de entrada, que es nuestra matriz con las coordenadas de los puntos. Podemos ser todos los explícitos que queramos en esa petición del dato. Cuando se ejecute esta sentencia tendremos que introducir nuestra matriz con los corchetes y los dos componentes punto y coma, las otras dos punto y coma, y a continuación voy a poner la sentencia para conseguir que mi nueva matriz Polig quede guardada con el valor que tenía antes y por debajo, punto y coma, le metamos la primera fila completa. Con esto ya hemos incrementado esa matriz Polig, como hemos visto en la sección anterior. Pero en nuestro programa no podemos trabajar con estos nombres, x1 y 1, x2 y 2, sino con los nombres reales de dónde están guardados en memoria esas coordenadas. ¿Dónde las tenemos guardadas? Pues el primer punto estará en la primera fila de la matriz Polig, o P, como yo pongo aquí. Así que el primer índice para ese primer punto, que lo veis en azul, será siempre 1. El segundo índice depende de si estoy en la primera o segunda columna, coordenada X o Y. Coordenada X, índice 1, coordenada Y, índice 2, lo veis en rojo. Lo mismo va a pasar para el segundo punto y sucesivos. Segundo punto nos cambia el primer índice porque estoy en la segunda fila. Veis que el 1 de antes ha pasado a 2, pero la columna pues sigue siendo la 1 y la 2, igual que lo de arriba. Tercer punto, tercera fila, P3,1, coordenada X, P3,2, coordenada Y. Y así sucesivamente podríamos trabajar con todos los puntos que tuviéramos en esa matriz, en este caso hasta ese sexto punto que cierra el polígono. ¿Cuántas distancias tenemos que calcular? Uno, dos, tres, cuatro, 5 distancias y tenemos una matriz de 6 filas. Entonces siempre hay que calcular uno menos que el número de filas de esa matriz, el número de puntos, considerando que está el polígono cerrado. ¿Cómo calculamos el número de puntos que tenemos? Pues es el número de filas de la matriz, así que lo vamos a calcular mediante la función size para ver n, que va a ser el número de filas, que equivale al número de puntos. Distancias. ¿Cuántas distancias vamos a tener que calcular? Pues una menos. Así que el número de distancias va a ser n-1. ¿Cómo calculamos esas distancias? Pues la fórmula de cálculo de distancia entre dos puntos. Aquí tenemos la del punto 1 con el punto 2. Esa distancia es raíz cuadrada de las coordenadas x1 y 1 que vamos a utilizar, x2 y 2, pues raíz cuadrada de las diferencias de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Como en nuestro programa tenemos que utilizar los nombres que hemos indicado antes, pues sustituimos todo lo que aparece aquí por los nombres en función de P, de esa matriz con todas las coordenadas. Si nos vamos a la segunda distancia, entre el punto 2 y el 3, pues exactamente igual, trabajaríamos con x2 menos x3 cuadrado y 2 menos y3 cuadrado, que
trabajando con la matriz P, pues tendríamos esa similitud que veis a la derecha. Igualmente, siguiente distancia entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5 y entre el 5 y el 6. Vamos a calcular esas, para nuestro caso, 5 distancias, n-1 distancias. Como es algo repetitivo, lo haremos en un bucle. En un bucle por el que tendremos que pasar tantas veces como el número de distancias hay que calcular, es decir, n-1 veces. Es la primera vez que pasamos por el bucle, vamos a tener una variable de control que va a valer 1. Por ejemplo, la vamos a llamar i. Y para i igual a 1 habrá que hacer este cálculo que tenemos ahí a la derecha. Para el siguiente cálculo de distancia, siguiente iteración, habrá que hacer el cálculo de esa raíz cuadrada de la derecha. Y así, lo mismo con i3, i4 e i5. Tenemos que ver lo que cambia en el cálculo que tenemos que hacer según vamos avanzando en esas iteraciones del bucle y por tanto va cambiando el valor de i. Nos fijamos en el segundo índice, la segunda componente de la matriz P, tal como aparece en todas estas fórmulas. En todas ellas no hay ningún cambio, ¿veis? Tenemos en todas ellas, aquí el 2, en el anterior también tenemos el 2, 1 y 1, lo que he marcado en azul. ¿Qué pasa con el primer elemento de esta matriz? Pues aquí tenemos 1, vamos hacia abajo, aquí tenemos 2, 3, 4 y 5. Fijaros cómo nos va cambiando exactamente igual que el valor que tendrá nuestra variable de control del bucle i. Si pasamos al siguiente sumando, primer elemento sigue siendo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa con el segundo término, el que viene restado? Primer elemento de la matriz, aquí es 2, 3, 4, 5 y 6. Igual en el otro lado, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues si esto de aquí es i y esto de aquí también es i, el de la derecha siempre es 1 más, así que tendremos i más 1 en ambos lados. ¿Cómo generalizamos esta expresión en función de i? Pues cambiar lo que hemos señalado en amarillo por i más 1, y sin embargo lo que he señalado aquí en azul es siempre igual, o sea, me da igual la iteración del bucle, que siempre va a tener un 1 y un 2. Os paso ahora la fórmula generalizada. Como hemos visto, ¿vale? Esta es la raíz que tenemos que calcular en cada iteración del bucle. Y para resumir, necesitamos saber cuántos puntos tenemos. Hay que calcular n-1 distancias. Este proceso es repetitivo, así que trabajaremos con un bucle en el que una variable de control vaya desde 1 hasta ese n-1. Nuestro ejemplo, ese -1 era 5. Y para cada una de estas iteraciones hay que calcular esa raíz que tenemos ahí en pantalla y sumar todo, o sea, hacer un algoritmo de la suma. Y esa suma de todo va a ser el perímetro. Vamos a trasladar todo esto a nuestro código. Número de puntos. Número de filas de la matriz poli. Podemos tener dos opciones para sacar ese número de filas. O trabajamos con size al completo, que me va a dar filas y columnas,
Las columnas ya sé que son 2 y no necesitaría ese valor, solo cojo el primero. Entonces, trabajo con el size de poly. Y n sería mi número de filas, o sea, mi número de puntos. Otra opción con size, si solo quiero coger el valor de su primer dato que devuelve, es decir, el número de filas, meteríamos ahí la matriz y como un segundo argumento de la función size pondríamos 1. 1 significa que solo va a devolver el primero de los dos datos, es decir, en este caso el número de filas. Y solo por tanto recogeríamos 1, un dato a la izquierda del igual. Luego esa sería otra opción. Una vez que ya tenemos ese número de puntos, sé que tengo que calcular n-1 distancias. Así que trabajaré con un bucle que vaya de 1 hasta n-1. En cada iteración calculo esa raíz cuadrada que os he dejado por aquí arriba. Ahí la podéis ver. Y tengo que ir añadiendo ese nuevo cálculo a una variable que acumule la suma. Algoritmo de la suma, variable que va a acumular todo, empieza en 0. Vamos a llamarla perímetro, ya que es lo que voy a calcular. Y después, en cada iteración, ese perímetro nuevo va a ser igual al antiguo más el nuevo valor, que es la nueva distancia. Vamos a poner con sintaxis MATLAB la expresión que tenéis ahí arriba. Simplemente el SQRT, recordar de la raíz cuadrada, y mucho ojo con los paréntesis. Es muy fácil equivocarse y abrir algún paréntesis de más o cerrar más paréntesis o olvidarnos algún paréntesis. Yo recomiendo que vayáis de fuera hacia adentro. Es decir, ponemos primero raíz cuadrada. Sé que va a ser la raíz cuadrada de algo bastante gigante, así que abrimos ahí bien los paréntesis. Y después sabemos que tenemos que hacer la raíz de la diferencia de algo al cuadrado más la diferencia de otra cosa también al cuadrado. ¿Y qué hay dentro de estos paréntesis? Resta de xi más 1 y aquí resta de y sub i más 1 con los nombres que tenemos en nuestra matriz poly. Pero ya sí tengo como más establecido ese esquema de los paréntesis y de lo que hay dentro. Mucho más sencillo que ponernos directamente a abrir paréntesis en el modo normal de escritura. Bueno, pues tendríamos entonces esto de aquí, que es lo que me faltaba por meter, ¿no? Esa resta de las x y esa resta de las y. Y con ello ya tendríamos ese perímetro calculado y nos faltaría solo escribirlo en pantalla de la forma que quisiéramos o que nos pidieran. Vamos a meter una frase que acompañe al dato de escritura que es perímetro y lo voy a escribir con 2 decimales, porcentaje.2f, no olvidarnos el santo de línea y después de la comilla y la coma la variable que quiero escribir en pantalla. Bueno, tendríamos ya ahí el programa completo y ahora tendríamos que probarlo. Al ejecutar el programa nos puede salir algún error sintáctico que debemos ser capaces de corregir, ya que nos da pistas sobre qué línea está. Así que simplemente hay que mirar y corregir. Si no nos salen errores sintácticos, pues empezará a pedir los datos, en este caso la matriz de los puntos. Vamos a hacer un proceso
en el que vamos a calcular el perímetro de un polígono sencillo, que va a ser un cuadrado de lado unidad. Si queremos calcular el perímetro del polígono formado por estos puntos en ese orden, tendríamos que introducir las coordenadas. Primer punto 0, 0, segundo 1, 0, en el tercero tenemos 1, 1 y en el cuarto 0, 1. Esos serían nuestros puntos. Así que la matriz que tendríamos que introducir fila a fila, ¿vale? Punto y coma entre filas, sería la 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1. Vamos a introducirlo y ver si realmente nos funciona y nos sale ese perímetro de 4. Al dar a Enter continúa el programa. No me interesan los resultados intermedios, por eso he hecho punto y coma delante de todo. Me interesa solo el resultado final. Y me dice que el perímetro es 4. Así que nuestro programa, una vez probado tanto sintácticamente y vemos que no nos salen los errores como de resultado real, me da un resultado correcto. Para terminar, me queda solo indicaros qué pasaría si no se nos ocurre aumentar nuestra matriz con una fila adicional, una última fila que coincida con la primera. Haríamos todo el proceso exactamente igual, con la matriz original sin ampliarla. N sería el número de puntos sin cerrar ese polígono y después solo tendríamos que añadir la distancia que nos queda, que es la distancia entre el último punto y el primero de esa matriz original. Aquí tendríamos primer punto con último punto de la matriz polig, coordenadas X y en este caso coordenadas Y. Podéis probar también este programa y al ejecutarlo obtendríamos el mismo resultado.